Esta es Radio Cultural de Turrialba, transmitiendo desde el volcán Turrialba en 88.3 FM. Una emisora más del Imperio de Radiodifusión Cultural. Radio Cultural de Turrialba. Radio Cultural de Turrialba, 88.3 FM, emisora afiliada a la cadena de radiodifusión ICER. Es un medio independiente y respeta la libertad de expresión. Por lo tanto, no se hace responsable de los comentarios y opiniones emitidos en el siguiente espacio. A continuación presentamos Opine Usted, donde su opinión sí toma fuerza. Desde este momento ponemos a su disposición el teléfono 2556-6883. Opine usted. Opine usted. Opine usted. A todos ustedes, amigos oyentes, un enorme placer estar con ustedes en este su programa Opine Usted, su servidor Carlos Alvarado, quien forma parte del staff de colaboradores y productores del programa Opine Usted, dentro de los cambios que la radio cultural está teniendo y que todo sea por el bien y para el gusto de todos ustedes, amigos oyentes. Hoy tenemos un invitado especial acá, don Walter Velázquez, ya que vamos a hablar de historia de Turrialba y de historia de Costa Rica también. Walter, como buen sobrino de Rafael Ángel Velázquez Cubero, que es un gran historiador de la historia de Turrialba, pues también le gusta mucho y conoce mucho de historia de nuestro cantón, y por eso lo hemos invitado a venir. Pero antes queremos invitarlos este viernes 30 a las 7 de la noche. En el Teatro Municipal se va a dar un evento bonito, donde Javier Mata, cantante turrialbeño, se despide de los escenarios, hace su última presentación en escenarios públicos, y pues sería bonito que lo acompañemos. Vamos a estar algunos músicos y artistas turrialbeños ahí compartiendo con él, así que están cordialmente invitados este viernes 30 a las 7 de la noche en el Teatro Municipal. Walter Velázquez, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Buenos días, William. Y buenos días, Radio Escuchas. Walter, antes de entrar al tema, hay una cuestión que estaba leyendo yo de cómo se conforma la Comisión de Nomenclatura, sí, que es la encargada de aceptar el bautizo de calles, de edificios, de todo lo que se bautiza en Costa Rica. Si usted quiere bautizar un puente, tiene que ir a la Comisión de Nomenclatura, correcto, que estudia el nombre propuesto. Pero dice que esa Comisión de Nomenclatura está un representante de la Universidad de Costa Rica, un representante del Ministerio de Cultura, son 6 personas. Pero al final de la ley dice que el Ministerio de Educación es el que llama a conformar ese grupo. Sí. Eso me sonó medio extraño, ¿no? Eso desde los años 70 se viene realizando, porque a través del programa de estudios sociales se dio la tarea de darle nombre a sitios públicos, edificios, calles y avenidas, entre otras. Sí. Están, digamos, las infraestructuras de puentes también. Sí, Walter, bueno, vamos a hacer como una especie de introducción al tema, ¿verdad? Para comenzar de la historia de cómo nacen los pueblos en Costa Rica, cómo se va desarrollando y el porqué de cada nombre. Porque ahí Turrialba tiene nombres por ejemplo, hablando de los distritos, hay nombres de letras, hay nombres de cruces, hay nombres de bailes, hay nombres de pájaros, de aves. Y entonces, ¿de dónde nacieron y por qué esos nombres? Eso va a estar interesante, Walter. Claro.
Con mucho gusto. Don Carlos, sí le quiero pedir que para entrar en el tema tenemos que hacer una línea en el tiempo, Sí, en claro. la historia, ¿verdad? Entonces, como un preámbulo, sí quiero hablar de cómo fue el inicio de las ciudades en Costa Rica. Ajá, entonces, ¿cómo nacen las Ok. primeras ciudades en Costa Rica, los primeros pueblos? Correcto. La historia nos dice que fue un proceso gradual, que comenzó en la llegada de grupos indígenas, con la formación de ciudades por parte también de los españoles durante la conquista de Costa Rica. Antes de la llegada de los españoles, Costa Rica estaba habitada por diversos grupos indígenas, asentados en pequeños poblados y cascazgos, principalmente hacia el norte de Costa Rica y algunos sectores del Valle Central. Tenemos conocimiento que los primeros humanos llegaron a Costa Rica hace más de 12,000 años, que eran grupos cazadores y recolectores. Ellos nada más venían de paso. Tiempos más tarde, los grupos indígenas desarrollan la agricultura y eso les hace permitir que se hagan grandes asentamientos, porque al trabajar ya en el aspecto de agricultura se asientan más en una zona Y hay sedentarismo. y se da más la aparición de sociedades complejas. Aquí en Turrialba, para que ustedes tengan una idea, Guayao se fue formalizando y se fue extendiendo sobre el valle varios grupos indígenas. Allá por 1524 llega a nuestro territorio de Costa Rica la conquista y colonización española. Con la primera fundación española que se da por medio de Francisco Hernández de Córdoba, quien funda la villa de Bruselas. Y la villa de Bruselas quedaba muy cerca de lo que hoy es el actual Esparza. Posteriormente se fundamentan otras ciudades allá por el año 1561 en el Valle Central, y en 1563 se crea la Nueva Cartago, que se convertirá en la capital de la gobernación española. Las nuevas ciudades se desarrollaron en torno, óiganlo bien, en torno a la Plaza Mayor. Y sobre la Plaza Mayor edificaban una iglesia. Y a un costado de la Plaza Mayor, el Cabildo o el Ayuntamiento, lo cual permitió la migración y crecimiento por medio de grandes extensiones de las haciendas y las fincas, donde la población se concentraba en torno a las ciudades, lo que permitía el crecimiento de las mismas. ¿Cómo surge el desarrollo urbano en Costa Rica? A finales del siglo XIX y siglo XX, Costa Rica experimentó un rápido crecimiento poblacional urbano, impulsado por la migración del campo a la ciudad. Y el desarrollo industrial se dio, y el comercio. Esto que les estoy diciendo es para que ustedes se vayan dando una imaginación de cómo se van conformando las nuevas ciudades, donde la gente no llegaba exclusivamente al trabajo de la hacienda o la finca,
en aspectos de agricultura. Eso es importante porque el desarrollo industrial que se da en Costa Rica es más que todo por fincas de tipo cafetaleras, que cuando café comienza a desarrollarse, Sí, la oligarquía cafetalera. Y por ahí también la caña, por allá también de vez en cuando el cacao. Cacao Entonces y algodón. eran industrias que traían para mano de obra, entonces la gente se venía a trabajar a esas fincas. En algunas ciudades se fueron creando nuevas formas organizativas y se constituyen los municipios, donde se daba poblamientos y el desarrollo de nuevas áreas. Se fueron creando cantones y distritos. Ya se iba dando una formación en los asentamientos, lo que permitió una mayor organización territorial y la administración. Por medio de las leyes de las Indias, aplicadas por los españoles, sí, ¿verdad?, se daban esas primeras poblaciones. Las normas a seguir para la fundación de una ciudad era que tuvieran, en primer lugar, la Plaza Mayor, y en el segundo, en la zona, ¿verdad? Sí. Donde ya se decía, aquí vamos a... Todo era con base en lo que ellos hacían allá en España. Ellos llegaban, hacían la conquista territorial, sí, y ellos definían el lugar o la zona donde ya elegían para montar la iglesia, el cabildo y la Plaza Mayor. Sí. Alrededor de esos elementos, esos tres elementos, se iba formando el caserío. Sí, y eso es característico en casi toda América Latina. Usted va a una ciudad y usted ve, está la iglesia, está el parque, en algunos está la cancha de fútbol, en otros está una escuela o está el edificio de gobierno. Correcto. Ahí era donde se conformaba el centro de la ciudad. Particularmente en México, Guatemala, en los países centroamericanos, se ve ese orden administrativo. Sí. Y y se conformaba el gobierno local, ¿verdad? El ayuntamiento. Luego se procedía al repartimiento de los solares, según la condición política y social del fundador. Óiganlo bien, acordémonos que Turrialba, el fundador fue Genaro Bonilla Aguilar. Entonces, aunque Turrialba, ahorita les especifico que Turrialba tuvo una característica diferente a las poblaciones de Cartago, a las poblaciones del Valle Central y las poblaciones del norte del país. Durante la colonia, muy bien, durante la colonia, la región de Turrialba se convirtió en una zona de tránsito y se constituyó en el camino más fácil de acceso entre Cartago y el puerto de Matina. En el Atlántico de nuestro país, para esa época era conformado por una serie de rancherías a lo largo de la vía en varios kilómetros. O sea, no había un poblado fijo, sino que eran casitas por aquí, bajando según el camino, ¿verdad? Sí. Y los españoles radicados en Cartago prefirieron utilizar la vereda del Camino Real de Matina. Ese Camino Real de Matina, hoy en día, para ponerlo así rapidito, es el que entra por la Esmeralda, pasa por el Templo Católico de Colorado y viene bajando, llega hasta el Poró, cruza el río Turrialba y se va entrando camino adentro por donde está el Hotel Geligua, está el Repasto, y ahí continúa y llega a la parte alta de las Ánimas, que es conocido, donde era antiguamente la Calera, baja por Jesús María y se enrumba hacia el Atlántico, al lado izquierdo de las márgenes del río Reventazón.
ese camino era el que llevaba a los españoles hasta Matina. Y fue en parte el que tomaron como casi como para hacer el ferrocarril, ¿verdad? Ahí vamos. En una parte eso fue lo que tomaron el camino Sí. para seguir la ruta. La ruta hacia Limón. Sí. En nuestra región se da el comienzo del proceso del mestizaje. Importante este punto, el cual constituye la base del ser costarricense. ¿Por qué se da el mestizaje? Eso se da allá por el año 1569 a través del gobernador Perafán de Rivera, con las primeras reducciones de indígenas de Talamanca. Él venía, capturaba a los indígenas de acá, se los llevaba hacia Cartago, y acordémonos que los españoles traían negritos de otras partes, de otras latitudes, y los negros de allá con los indígenas de acá se unieron porque eran como esclavos, ¿verdad?, para los españoles, y los indígenas, por así decirlo, de la zona del Valle de Turrialba, fueron los que dieron la matriz del ser costarricense. La Turrialba colonial, como le dije anteriormente, eran rancherías. Y para entender esto, Turrialba tuvo que tener varias etapas de administración, ¿verdad? Entonces, primero tuvo la administración de los cacicazgos, luego la corregería del partido de Turrialba, luego las encomiendas del partido de Turrialba. Se creó el municipio de Guadalupe. El municipio de Guadalupe es lo que hoy conocemos como el caserío de Colorado. Muchos le llamaban Patio de Águila. Patio de Águila se dice, según los investigadores, que no era Patio de Águila, era el Patio de los Aguilar. Pero la gente lo adaptó por la razón de la altura que tiene Colorado y daba una vista hacia el valle, como viendo para los terrenos donde está el Cati. O sea, ellos veían todos los movimientos que pasaban por esos lares, ¿verdad? Entonces le pusieron Patio de Águila. Sí. Walter, antes de que continúes, hay un punto ahí importante, porque también hubo otra ruta, no solo la que mencionaste aquí por el lado del Repasto. Ok. La ruta que salía hacia la especie Sí. de la Suiza, ahí por Angostura. Yo le voy a decir, Turrialba tuvo 3 veredas. Esa es la ruta de los alemanes, le digo yo, porque Sí. los primeros que llegaron ahí fueron alemanes. Bueno, en el tiempo de la colonia, para dar un repaso, tuvieron 3 veredas. Turrialba tuvo 3 veredas, que era Camino Real de Matina, Camino Real de Matina, el camino Tierra Adentro, Tierra Adentro, que es este que le estoy mencionando. ¿ok? Y el camino Línea Vieja. Ajá. De esos caminos, después de la colonia, digamos, vinieron la colonización berlinesa a Turrialba. La colonización berlinesa eran unos alemanes que venían a investigar la flora y la fauna de esta región y se asentaron en Angostura. Hay un libro famoso a nivel mundial que fue un alemán que estudió aquí en Turrialba y hizo famoso. Correcto. Hay otro alemán que vivió ahí, en Tierra Adentro, Sí. en Chirripó, Valle Escondido. En Valle Escondido él se asentó ahí y se dedicó a explorar la flora. A raíz de eso, ese alemán, que ahorita se me olvida el nombre, se interesó tanto en la flora porque sacó la especie de la guaria Turrialba y la quiso llevar
a Alemania, pero sabemos que la Guaria, por el tipo de clima de Turrialba, trópico húmedo, esa orquídea se estableció aquí en la región y era muy perseguida por las tonalidades que daba la flor. Muy característico. Es más, la Guaria Turrialba la tenemos como un símbolo en el escudo regional, porque nos está marcando la belleza de los paisajes que tiene Turrialba, Sí. que mucha gente ignora de que nosotros tenemos ese privilegio, nosotros tenemos un Edén, ¿verdad? Y entonces, vean ahí la importancia de este valle. Ok, 1841 se establece el asiento poblacional de Guadalupe de Turrialba. Braulio Carrillo. En 1842 se dispone que el Valle de Turrialba sea zona de confinamiento para personas acusadas de delitos menores. ¿Qué hizo el gobierno? Traer toda esa gente del Valle Central que cometía delitos menores, ¿a qué? A comenzar a colonizar este valle, porque este valle era selva. Entonces, lo que urgía en ese momento era explorar la tierra de Turrialba para entrar en procesos de agricultura a lo grande. Y entonces, en 1842 vienen a Turrialba esas personas de confinamiento, muchos se establecieron, otros se fueron, que cumplieron la condena, se fueron. En 1884 se suscribe el contrato con Minor Copper Cave para construir el ferrocarril. Esto ha ocasionado la fisonomía de la ciudad, porque en ese entonces surgió que los pobladores de Guadalupe de Turrialba se vinieran a acercar a la antigua estación del ferrocarril, alrededores. Famoso Guayabal, como se llamaba aquí. Ok. Walter, Sí. Dicho sea de paso, hay que decirle a la gente por qué es que la gente prefería vivir allá en las partes altas antes de venirse aquí a lo que es ahora el centro de Turrialba. Había mucho paludismo y mucho mosquito. Por la razón. Sí, Turrialba era un suampo. era un swampo. Era un suampo. En todo lugar acá. Por eso es que, ahora que usted menciona Guayabal, la hacienda Guayabal de don Manuel Vicente Jiménez, Que fue el que se dio él los terrenos para que construyeran el negoció. ferrocarril. Punto importante. Sí. Ya existía la hacienda Aragón. Y entonces, cuando llegaron a negociar, porque producto de la oligarquía cafetalera, ellos dijeron, no, la línea no va a pasar por allá, la vía del tren no va a pasar por allá, tiene que pasar por donde hay producción cafetalera. Entonces, de Paraíso se hizo un desvío porque las políticas de los hombres cafetaleros así le dijeron que tenía que cruzar por ese sector y se abandonó la construcción de las rocas de Fajardo que trabajaron los chinitos. Se dejó de hacer esa construcción y de Paraíso hacia acá tomaron una nueva vía a beneficio de los cafetaleros. Al llegar al Guayabal, a la hacienda Guayabal, don Manuel Vicente negocia con Minor Cooper Kidd la venta de la franja que requería para el trazado de la línea del ferrocarril. Y el Guayabal era la hacienda de este señor, don Manuel Vicente. Y se entraron, porque era un plano, al llegar aquí es un plano, es una terraza que le servía a la gente del ferrocarril para parquear un poco el convoy de tren, por así decirlo. Y entonces
ahí fue donde construyeron en 1890 la estación de ferrocarril. Primer edificio del centro de Turrialba. Primer edificio que estuvo en el Guayabal, en el asentamiento del Guayabal. Sí. Ok. Por eso le digo que cambió la fisonomía, porque la gente de Guadalupe se vino a estar más cerca de la línea del ferrocarril, claro, y convirtieron esa zona en una aldea liniera. Sí, como igual le pasó a muchos pueblos de la zona caribe, ¿no? Todos atraídos, sí, por el ferrocarril. Esta gente vino ahí en la orilla, sí. Lo que hablábamos anteriormente. La gente de Guadalupe vinieron, desaguaron pantanos, trazaron callejuelas y se establecieron junto a la línea del tren. Turrialba se declara aldea con asiento en el Guayabal y surge la nueva ciudad. Se hacen cambios y uno se pregunta, ¿y por qué Turrialba, si se comenzó a llegar la gente, a migrar gente, por qué no cogió hacia el sur? Porque en el sur, lo que es hoy el barrio de San Rafael, Catia, todo eso. y las Américas. Bueno, ese sector de las Américas, que antes se llamaba Caviria, todo ese sector, sí, hasta donde está el Jardín Botánico, Caviria. Todo ese sector era un humeante de aguas ahí, sí, que iban a dar al río Turrialba. Entonces no pudieron desplazarse hacia el sur. Entonces idearon que lo mejor era Entre Ríos. O sea, río Turrialba, río Colorado, toda esa parte plana para arriba de la estación, vamos a hacer el asiento ya formal. Y surgen figuras tan importantes como lo fue don Genaro Bonilla Aguilar, que fue el fundador, pero también los municipios de ese entonces, Jaime Carranza, Alfredo Alfaro, José Navarro, José Ramón García. Ellos, la primera municipalidad es la que organiza para que Turrialba se vaya poblando hasta del sector norte, por así decirlo, de la estación de ferrocarril. Esos prohombres se les dio un reconocimiento a la primera municipalidad a razón de que cuando Genaro Bonilla promueve la creación del cantón, 14 de agosto de 1903, en el Congreso, promueve la creación del cantón y viene el presidente de la República, Ascensión Esquivel, y da el fundamento de ejecútese el 19 de agosto de 1903. Cuando viene y fundamenta toda la organización administrativa, la primera sesión municipal del Consejo Municipal se da el 15 de septiembre de 1903 y esa gente comienza a trabajar porque el tren venía... ¿En qué lugar sería, digo yo, esa reunión? ¿Ah? ¿En qué lugar sería? Pues hablemos de que el lugar cerca de la estación de ferrocarril. Sí, tiene que haber sido por ahí, ¿verdad? Sí, no el edificio que tenía la municipalidad anterior al que tenemos actualmente. Sí. ¿Por qué razón? Porque la municipalidad en ese entonces era como muy ejecutiva, pero no tenía fondos. Sí. Entonces tenía que estar en un edificio por acá, otro edificio por allá, sí, otro por allá. Es más, el famoso Hotel Roma y el Hotel Prado, en la parte de abajo, porque era de 2 plantas, el Hotel Prado, había una oficinita que era la parte de administración que tenía la municipalidad para ver el asunto del agua.
Y al tiempo despuesitos, cuando ya vino la parte de hablar de la electricidad, la municipalidad también tuvo la oficinita ahí. Y por otro lado tenía otra oficinita, y por otro lado tenía otro. Apenas estaba organizando. Sí, por eso llegó un momento en que había un edificio ahí donde también funcionó el correo, donde fue el kinder, Ok. que mucho tiempo la municipalidad trabajó ahí también. Eso es en tiempos casi actuales. Ya ¿verdad? más actuales, sí, más acá. ¿Por qué razón existía en ese edificio que era de la municipalidad el telégrafo y el correo? Porque la municipalidad agarró parte de ese edificio y lo rentó para tener fondos. Y el correo de Costa Rica pagaba un derecho de llave, igual que el telégrafo, que era manejado por la Northern Railway Company. Ellos pagaban un derecho para tener ese espacio ahí. Es más, las personas más adultas que nosotros, si se recuerdan de ese edificio, van a ver que de ahí salía un cable gruesito hacia la estación de ferrocarril, que era el cablecito del telégrafo. Y ese telégrafo se iba a orillas de la vía férrea, ya sea a Limón o hacia la capital de San José. Y lo más interesante es que la población se vino a alojar a esta parte de norte de la estación porque les interesaba el agua. Walter, ahí lo importante, vamos a ir midiendo el tiempo, porque el tiempo aquí corre, ¿verdad? Ok, sí. Es que se conforman los barrios, que muchos hoy todavía están ahí, y comienzan a surgir esos nombres que todo el mundo dice, bueno, ¿por qué San Rafael? ¿Por qué la Margot? ¿Por qué las Américas? ¿Por qué Corazón de Jesús? Porque mucho dice que muchas vienen tradiciones desde los españoles, ¿verdad? Que los españoles casi muchos barrios los bautizaban y pueblos con nombres de santos. Correcto. O con nombres históricos. Veamos en los distritos. Sí, sí. Santa Cruz, Santa Tere, Sí. Santa Rosa. Sí, eso es tradición, Y esa parte norte, por ahí entraron los colonizadores españoles. Sí. Esa fue la entrada. En ese sector fue la entrada porque utilizaron la ruta. Entonces, en cada lugarcito que había, asentaban una iglesia, porque los españoles no solo vinieron a conquistar, vinieron en una misión de los reyes de España. Sí. Había que evangelizar con la fe católica a todo aquel que se encontrara en un poblado. Exactamente. Eran misiones católicas. Sí. Pero lo interesante, Walter, es en el proceso evolutivo de los nombres que ya aparecen nombres como que la gente se desliga un poco de la tradición religiosa. Y entonces aparece el nombre como Twist, que Twist es el nombre de un baile, ¿verdad? Sí, pero mucha gente porque vea, estamos hablando de una zona que fue completamente indígena. Sí. Indígena. Jicotea, Cotea, sí. Tayutic. Tayutic. Eran nombres que supuestamente eran Influencia de origen indígena. de nuestros aborígenes. Ajá. Aquiares. Sí. Eran asentamientos indígenas. Hablemos de otros nombres que no son meramente ni cristianos ni indígenas. Okay, 3X, pavones, que son nombres pavones. 3X es una simbología que usaron los ingenieros para hacer la ruta, la rústica a Limón. A Limón, sí. Cuando estaban construyendo, hacían marcas en los árboles. Y resulta que en ese sector hicieron 3 marcas, 3X. Y así se quedó el lugar, el asiento ahí, 3X. Por eso le digo, también es que es interesante, mucha gente no conoce muchas veces la historia de por qué el pueblo donde vive se llama como se vive, o como se llama. Y hay nombres inclusive que son por ocurrencias. A alguien se le ocurrió decir, bueno, pongámosle
Le voy a poner el un nicho de ejemplo los vivo. palotes, y así se queda. ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo vivo. Actualmente, la urbanización El Coyol. Coyol, En ese sector era una hacienda grande. Para nadie es un secreto que aquí las grandes haciendas tenían un gran poder. Y ese poder es un ciudadano que se constituyó casi el dueño de todo Turrialba, Florentino Castro. Valentino Castro, sí. ¿Verdad? Entonces, el Coyol era una de sus haciendas. Y la gente que iba a esa hacienda identificaba ese lugar como el Coyol, porque ahí habían árboles característicos de esa zona, ahí, el Coyol. El Platanal, nadie lo conoció, el Platanal, ahora todo el mundo conoce, Carmen Lira. La Zoila, Sí. La Zoila, muchos no conocieron la Zoila, pero la Zoila era un lugar donde hemos mencionado mucho la Dominica. Todavía existe el nombre de la Dominica, pero ha cambiado a través del tiempo Sí. y es Recope, el barrio Recope. Sí. Y aparte arriba de Recope era la Zoila. La Zoila. Sí, y es interesante, William, Walter, dame un momentito, William, que por ejemplo hay un distrito, o parte de un distrito que se llamó La Isla, y poca gente sabe que el primer nombre de Aquiares fue La Isla, La isla. sí, Aquiares, en el vocablo indígena, lo que significaba era la entrada. La entrada. Por ahí creo que entró Vázquez de Coronado rumbo a Matina. Y entonces apuntaron el nombre, pero tenía un vocablo indígena. Y la gente comenzó a decir Aquiares. Y era Aquiare. sí. Algo así. Vamos a ver, William, ahí que nos tiene. Sí, compañero, buenos días, don Walter. Buenos días, William. Buenos días. Al compañero Carlos. Por acá nos hace llegar doña Yera un audio, vamos a escucharlo, ¿está bien? Sí. Ok. No, permíteme pasarlo porque creo que está funcionando en el otro lado. Vamos a escucharla, ahora sí. Hola, hola, buenos días, buenos días. Esa historia está preciosa, pero yo tengo una duda. Yo no soy de Turrialba y me gustaría saber más o menos dónde estaba sentada lo que era la hacienda del Guayabal. Ah, digamos, dónde estaba sentada esa, dónde comenzaba, dónde estaba sentada ahora, actualmente, qué sé yo, como lo dijeron ahorita, en los barrios del sur, en la zona del Cati, todo eso. No sé si ustedes pueden ayudarme con eso. Dios me los bendiga. Me gusta mucho la historia de Turrialba. El Guayabal, bueno, era prácticamente lo que es donde estaba hoy asentado el ferrocarril. Correcto, todo lo que es la entrada del ferrocarril, viniendo de San José, bajando, entrando al patio del ferrocarril, ese sector, y enrumbándose hasta el Puente Negro. Esa era la finca del Guayabal. Pero Guayabal, acordémonos que don Manuel Vicente Jiménez le vende Una franja. una franja. Sí, Ya fallecido don Manuel, sus hijos sí. comenzaron a segregar lotes al lado izquierdo de la estación de ferrocarril. Y la gente que venía, muchos eran emigrantes extranjeros. Habían nacionales, pero los emigrantes extranjeros venían a hacer fortuna. Ellos dijeron, se está colonizando este pueblo y yo quiero tener mi lote, mi zona, para hacer ya sea la zapatería, una tienda, hacer un hotel, hacer en aquellas épocas venían a Turrialba mucha gente extranjera. Estamos hablando después del cantonato de 1903,
Estamos hablando que mucha gente emigró para Turrialba, y entre esos venían polacos, libaneses, Sí. españoles, Walter, italianos. Hay un tío mío que ya falleció, me contaba que aquí había un lugar que le decían el Bajo de los Patos, El Bajo de los Patos. y que luego también era bautizado Barrio Santa Cantarranas y que luego se pasó a ser San Rafael. Ok, Dice que es que en el río Turrialba habían manadas de patos. Entonces la gente iba a cazar patos ahí, al Bajo de los Patos, que queda donde hoy está la parte de el abajo de plantel San del Rafael. El plantel del MOP, todo Ok, eso, sí. sí. Dice que ahí iba la gente a cazar para un fin de semana, el almuerzo era un pato. Don Carlos, San Rafael es uno de los primeros barrios asentados en la cabecera de Turrialba. Fue uno de los primeros barrios. Y nos vamos a preguntar, ¿por qué San Rafael? Acordemos que San Rafael está en medio de dos ríos, Sí. Río Turrialba y Río Colorado. En la parte sur, donde era lo que se decía el plantel del MOP, que ahí estuvo por muchos años, ese sector ahí le decían Cantarranas. Pero había un sector muy importante, ¿Qué es lo que hay en un más suampo? arribita. ¿Qué es lo que hay en un suampo? Ranas y sapos. Por Eso. montones. Y había muchos peces. Sí. Muchos peces. Entonces, los primeros que llegaron a sentarse ahí, le dedicaron el nombre a San Rafael. Ustedes ven la imagen de San Rafael, y San Rafael tiene un pez sobre los pies. Y hablemos de las misiones que se han quedado, misión católica, ¿verdad? Entonces bautizaron con ese nombre ese barrio. Sí. De ahí surgieron otros barrios con diferentes tipos de nombre. Barrio Corazón de Jesús, hoy San Cayetano, Ok, Corazón de Jesús es el barrio de los de ferrocarrileros. los ferrocarrileros. El ahí Corazón vivían de Jesús es el santo patrono. de los ferrocarrileros. Ok. Exactamente, es cierto. Y aparte de que antes ahí habían parqueos De los coches de tren. Sí, por ahí, eso, o sea, una vez nosotros estábamos en el patio de la casa de nosotros, hicimos un hueco para hacernos recuerdo que era, y comenzaron a salir rieles del ferrocarril ahí. Ahí están enterrados. Y tal vez la gente no sabe que sobre o debajo de su casa hay antiguos rieles del ferrocarril enterrados. va en importancia Turrialba, para que ustedes se den una idea por qué, cómo fue que se formó los cuadrantes de la ciudad. Surge lo siguiente: Camino Real a Matina. Ese camino se entrocaba ahí donde hoy actualmente, bueno, ya el desaparecido Salón Monreo. Sí. La gente que vivió en Guadalupe, para llegar a la estación, hizo una callejuela, que hoy en día solo hay un sector para recordar ese hecho, que es Calle Vieja, Acá el puro el barrio frente. Calle Vieja, aquí por donde estamos ahorita. En este sector bajaba las carretas de Cecilio Lindo con café, en 1920 por ahí. Bajaban y llegaban. Si ustedes, cuando van a la feria, bueno, ustedes conocen el triángulo, que es el lote municipal, donde hubieron unos bares ahí y una carnicería que no ahora estaba el kiosco. la eliminaron. Sí. Hay un obelisco. ¿Qué significa ese obelisco para los turrialbeños? Para los turrialbeños significa que ese es el centro de la ciudad. Don Cecilio Lindo manda a arreglar el camino lo que hoy conocemos como la calle Cero, calle Genaro Bonilla Aguilar. Genaro Bonilla Aguilar se llama esa calle. Esa calle baja, cruza la vía férrea, y don Cecilio Lindo tenía un local de 2 plantas que era la base de la hacienda de su propiedad, que era la hacienda de Aquiares. Era la base porque ahí él almacenaba el café recolectado para que luego fuera embarcado en el tren y rumbo al puerto de Limón.
Este local, tiempo después, se formó como el Salón El Pénjamo, el famoso salón de baile que hubo ahí, Centro Social. el Centro Pénjamo. Social Tuvo Turrialbeño. varios nombres, ¿verdad? Sí. Terminó siendo la Para que ustedes terraza vean, andaluza. sí, esa línea que bajó y llegó ahí donde está ese mojón, hizo una intersección a orillas de la vía férrea, donde están las palmeras. Y ahí, a partir de ahí, comenzó a cuadrarse, a hacerse las cuadras de Turrialba. Pero resulta que eran los señores regidores comenzaron a vender lotes y la gente se metía, o sea, cruzaba los cuadrantes de al lado. No respetaban un orden de bajar y llegar a la otra vía, sino que la cruzaban en medio. Sí. En Turrialba fue característico ver los pasajes. Pasaje Ramírez, Sí, sí. pasaje ahí por donde era Todavía el queda centro uno ahí, comercial. ¿verdad? El pasaje que queda ahí por el Banco Popular. Correcto. Todavía queda ese. Queda ese y queda el de los Fernández. El de los Fernández también, sí, Sí, cierto. queda una parte de los Fernández. Todos eran pasajes. Era para cortar camino, para llegar a la estación. Y entonces, en 1910, la municipalidad le pide a un ingeniero que era turrialbeño que haga el trazado que hiciera un croquis de las cajetas que habían ahí, ¿verdad? Ya formalmente, para poder vender lotes y que no sucediera eso. Recordemos que la plaza pública es donde está hoy el actual parque. Y la gente que venía del norte cruzaba no en línea recta, sino diagonal. Que era característico ver en la plaza ese camino generado por la gente que pasaba por ahí, ¿verdad? Correcto, en la plaza pública. Cruzaba sí, toda la cancha. para no dar un vueltón, se cruzaban. Sí, Walter, ya que hablamos de Es una cultura. don Cecilio, lindo, y hablemos de los nombres de las calles y avenidas, porque poca gente sabe que, por ejemplo, la avenida que pasa frente a los bomberos se llama Florencio del Castillo, Florentino Castro. Y esto es historia. ¿Por qué se llama Florentino Castro esta avenida? Muy bien. Para hablar de avenidas y calles, partimos de un hecho. La calle que va, la que anteriormente estábamos hablando, es la calle Cero, La calle Cero, la Genaro la Bonilla. Genaro Bonilla. Y la avenida Cero es la famosa pavimentada, bautizada con el nombre de José Monje Dumani. José Monje Dumani es muy recordado en Turrialba por ser el diputado que hizo el proyecto, la iniciativa de que Turrialba se conectara con nuestro cantón hermano Jiménez y Cartago por otra vía que no fuera el tren. Ferrocarril, sí. Fue el diputado que menos participó en una curul en la Asamblea Legislativa, pero las grandes cosas que él hizo dejó un impulso para que Turrialba fuera creciendo en desarrollo pujante. Entonces se le recuerda con mucho cariño y por eso fue que se bautizó la Avenida Cero con su nombre. Resulta que en Turrialba tenemos 13 avenidas, 9 calles. Y había un proyecto del amigo Solón Fernández, el profesor Solón Fernández, que él quería continuar las calles y las avenidas de Turrialba, porque ya hay nuevos barrios y cada barrio forma parte del caserío central de la ciudad. Y entonces la idea de él era seguir dándole los números a las calles y las avenidas que existieran en los barrios.
para tener más oportunidad de hacer solicitud formal, de ponerles nombre, de muchos hombres visionarios que ayudaron al crecimiento poblacional de Turrialba. Sí, por eso, y esas avenidas, las principales al menos, las del centro, ya les dije, la que pasa frente a los bomberos, Florentino Castro, porque él fue el que donó el terreno donde está la plaza pública hoy y donde está el cuerpo de bomberos. Fue una donación. Y el colegio nocturno. Y el colegio nocturno, eso fue una donación de don Florentino Castro. La que está frente al costado norte del parque, frente a la iglesia evangélica, se llama John Allen Taylor. Ok. Sí. Otro famoso personaje. Otro famoso personaje que sí les voy a ver si... Sí. Nos dice que en el periodo de don Ricardo Jiménez, 1924, en 1929, don John Allen Taylor fue presidente municipal y también, gracias al aporte que él dio, mucha gente no valora eso, pero el triangulito, el famoso triángulo, ahí por las palmeras, fue el primer parque que tuvo Turrialba. Una iniciativa de John Allen. John Allen tenía su almacén al puro frente de ese parquecito. Ese parquecito era un basurero. Y él, como comerciante, ya le estaba dando vergüenza de ver un basurero ahí, un sector donde venían gente del extranjero, nacionales por vía ferrocarril, sí. Y él se dispuso a limpiar eso y le pidió al Consejo Municipal de aquel entonces crear un parque recreativo para que la gente después del trabajo fuera ahí a observar la llegada y salida de los trenes. Sí, muy bonito. Yo era chiquitillo, había como una especie de bancas de cemento. Las bancas de los ahuevados. Sí, así la construyó la municipalidad. A todo alrededor. Sí, la banca de los ahuevados. Y entonces todo el mundo llegaba ahí a tertuliar. Sí. Y también recordemos que la pavimentada no simplemente fue una vía, sino que también la gente acostumbraba a caminar. Era la única zona donde caminaban de este a oeste, viceversa, y caminaban damas. Sí. Y entonces los hombres llegaban ahí a ver si encontraban su media naranja. Ahí se conformaron familias de nuestros abuelos y bisabuelos. Sí, ahí es toda una tradición y una cultura turrialbeña era eso, que gente que venía de otros lugares, pues cuando quería buscar una novia, iba ahí a la pavimentada. Sí. Walter, ¿cómo se llama la carretera, la avenida que pasa frente a la iglesia, entre la iglesia y el parque? La avenida Independencia. Independencia. ¿Por qué razón la Independencia? Bueno, así la bautizaron en 1970, creo que fue así, en el periodo, para nadie es un secreto. El profesor Omar Salazar Obando, excelente hombre y visionario, trabajó como presidente municipal, fue regidor, y un regidor que todas las ideas que él decía las plasmaba fuera del recinto municipal. Y cuando llegaban a mocionarla, eran unánimes. Esas mociones eran unánimes. Don Omar tenía esa costumbre. Y entonces resulta que en 1959, con el aporte del ciudadano Florentino Castro, con el aporte de la gente del ferrocarril, de la Northern Rail Company, se adquiere la estructura del puente Las Monjas o el Puente Blanco. Porque en 1949 las inundaciones arrebataron a Turrialba del puente de madera existente para cruzar hacia el este, de la zona hacia el este. Y en 1969, 15 de septiembre, una fecha importante, 15 de septiembre, se inaugura el puente Las Monjas. De ahí, esa vía del puente a la entrada a donde llamamos el casco de lo que es ahora la terminal Trastuza,
le pusieron el nombre de la Avenida Independencia. ¿Y la que está al otro lado La que está al otro lado, de la escuela? al otro Por costado. las antiguas escuelas de niñas. Correcto, Los- la Rockefeller. sí. Ahí, esa avenida se llama Avenida Panamá. Panamá, porque se firmó el tratado entre Panamá y Costa Rica fronterizo. Entonces, para recordar ese hecho, se bautizó esa avenida y aparte de eso, en la cultura turrialbeña hubo un festival que se llamaba el Festival Panamericano, Sí. que fue realizado por las maestras docentes de la escuela de niñas, y el festival arrancaba en esa avenida, la Avenida Panamá, porque se invitaba a un grupo folclórico de Panamá que encabezara el desfile para celebrar el Festival Panamericano en el Balneario de las Américas. William, ¿algún mensaje? Sí, claro, por supuesto. Tengo por acá el amigo Alex Mesa, ¿verdad? Que nos reporta la sintonía. Dice, excelente programa, historia, cultura de nuestro cantón. Ojalá continúen con estas tertulias, ¿verdad? Y también agrega, dice, Alemán Karl Olfman. Algo menciona ahí debe ser el extranjero, ¿verdad? Sí, ya me llegó. Ese alemán, Karl Olfman. sí, fue el primero que puso una marca cafetalera en Europa. Okay. Fue Y exportador. después, dice por acá también Carlos Moya Bonilla, dice muchas gracias Walter Velázquez por esta linda reseña histórica. Edgar Alvarado Mata dice, ¿será cierto que hace miles de años Turrialba fue un lago volcánico que pudo ser el cráter más grande del planeta? Bueno, es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Los científicos, por la morfología de la Tierra, han encontrado vestigios de suelos submarinos, principalmente en el lugar de La Calera, ahí donde llamamos Las Ánimas. Ahí han encontrado fósiles que datan de miles de años, y esto fue una gran laguna. Por eso que Turrialba decían, un suampo, esto es un suampo aquí no se puede vivir. Y se fue drenando poco a poco camino hacia el río Reventazón. Es más, y dicen que habían en los terrenos del Cati, habían venas volcánicas, decían, porque por ahí salían vapores. Sí. Pero en esos vapores, Turrialba, para que ustedes sepan, Turrialba, debajo del suelo, el subsuelo de Turrialba, pasa un río y se conecta con el río Reventazón. Cuando llueve demasiado, suben las aguas y en muchos sectores de Turrialba se inundan. Por el barrio de las Américas, Sí, algunos claro. sectores por la calle Cementerio se inundan, porque es la cantidad de agua que hay que le cuesta succionar, ¿verdad? Y ese río subterráneo que pasa por el valle es el que se encarga de llevar las aguas. Dígame, William. Ok, bueno, las últimas dos por acá. Dice don Alex, Carlos Moya Bonilla dice, pregunta, ¿Guadalupe fue después Colorado? Esa es una pregunta. Ese sí, claro. Y por acá también don Alex le respondió correcto, dijo, ¿verdad? El amigo, y dice Alex, qué bonito sería que esa avenida Monje Dumani fuera solo para caminar, una zona cultural. Sí. Bueno, ahí hay varios proyectos para hacer, incluso ahí donde están las ventas ahora, algún proyecto cultural, yo creo que sería bonito. Interesante. Walter, se nos fue el tiempo, y agradecerle a William la colaboración y agradecerle a usted también. gusto. Se nos hizo corto el programa. Corto, y el tema es muy amplio. Sí, demasiado Muy amplio. amplio. Sí, por lo menos ya queda informada la gente de cómo se llaman las avenidas principales de Turrialba y por qué. Lo que no tuvimos fue nada más, tenemos el nombre de Genaro Bonilla en las calles. Será tal vez en otro programa hacerlo. Marco Tulio Castro. Sí, y Sí. también hablar de por qué la Margot se llama la Margot, por qué Ok. la Isabel se llama la Isabel,
Hay mucho detalle todavía. Vamos a tener que hacer otro programa más adelante, Walter. Con mucho gusto, estamos para servirle. Bueno, Dios muchas gracias primero. a todos. Gracias, William. Bueno, nos estamos yendo. Este fue su programa Opine Usted. Gracias. Gracias. Hemos presentado Opine Usted. Nos despedimos con el orgullo de haberle podido servir. Hasta la próxima edición de Opine Usted.